diseño de las escaleras y el diseño de los nervios para las losas, ¿no? Vamos a poner esto acá a compartir. Ok, básicamente, bueno, vamos a hablar de los procedimientos que ya ustedes conocen para analizar y diseñar losas. Dentro de los mismos, básicamente es el diseño a flexión y corte en los nervios de la losa y las verificaciones para las deflexiones o flechas permitidas, máximas permitidas. Básicamente, bueno, la norma dentro de sus parámetros nos permite a nosotros realizar un análisis estructural sencillo, ¿no? Un análisis estructural simplificado bajo las siguientes condiciones, donde los elementos estructurales sean miembros prismáticos, la cantidad de tramos es de 2 o más que va a tener el nervio de la losa. Las luces son aproximadamente igual que la luz mayor de 2 tramos adyacentes. La carga variable no excede, esto es importante, no excede 3 veces la carga permanente. Y las cargas que son más desfavorables están uniformemente distribuidas. Esto, claro, esto es un procedimiento tanto descrito en nuestra normativa Covenin como descrito en la normativa americana. Para hacer un cálculo de manera sencilla, basándose netamente en los elementos que conforman el análisis de nuestra losa. De una manera simplificada, pero que se cumplan estas condiciones. Cuando ya no se cumplen estas condiciones, bueno, es necesario entonces el uso de programas para poder solventar esta situación o establecer otras estrategias. Entonces, claro, la normativa, en este caso la norma Covenin, no lo voy indicado acá, pero esta tabla H-8.2, esta es tomada directamente de la normativa Covenin de diseño de elementos de concreto armado, establece lo que es el procedimiento para estimar o calcular los momentos positivos y negativos presentes tanto en las vigas como en las losas. Esto es un procedimiento de alguna manera simplificado donde podemos obtener el momento y sabemos que si obtenemos el momento podemos determinar el área de acero tanto positivo como negativo de ese elemento que estemos evaluando, sea una viga o sea una losa. Claro, en vigas, ojo con esto, estas vigas que estamos diseñando acá es para cargas permanentes y cargas variables. En el caso sísmico, bueno, lo vamos a ver ya en la última unidad, pero tomando en cuenta netamente cargas gravitacionales, ¿no? Distribuidas a lo largo del elemento en estudio. Y bueno, esta parte inferior acá habla sobre las fuerzas cortantes, tanto en vigas como en losas continuas. Entonces, de alguna manera, ¿no? Podemos simplificar un poco ese análisis estructural basándonos en este diagrama de momento que vemos acá, ¿no? Este es un diagrama conformado por una viga o un nervio, en este caso de la losa, de 3 tramos, ¿no? Tenemos nuestros tramos típicos y vamos a tener los momentos en la zona de los apoyos, ¿sí? Bueno, acá la normativa establece 2 ecuaciones y en todo momento se debe determinar cuál es el mayor valor de los dos para poder utilizar ese valor como parámetro de entrada para determinar el área de acero. Y acá tenemos los momentos positivos, que son los momentos que se dan, ¿no? En la parte inferior, tanto de los tramos inicio y fin como el tramo central. Y en el caso de los extremos, vamos a tener el momento WL cuadrado sobre 24 para determinar el área de acero que vamos a tener acá, ¿no? En el borde o en la zona próxima al inicio y fin de la losa, ¿no? Esto es de una manera simplificada. Y acá tenemos nuestras fuerzas de corte, ¿no? Las fuerzas de corte
utilizada en este análisis simplificado para verificar, ¿no?, lo que va a ser el corte por macizado en la losa. Una vez, bueno, se han determinado las áreas de acero para el diseño de flexión y las fuerzas cortantes para la verificación del corte, un elemento importante y que nosotros debemos chequear dentro de las losas son las deflexiones. Las deflexiones, también conocidas como flecha. De alguna manera, nosotros, bueno, este análisis lo simplificamos un poco, ¿no?, al seleccionar de la tabla de la norma, ¿no?, esas proporciones geométricas en la cual establecemos que, bueno, en base a esa tabla de la norma, la misma tabla nos dice, bueno, si usted no quiere verificar flecha, el espesor de su losa debe estar dentro o debe ser mayor a este valor que estamos indicando en la tabla. Sin embargo, muchas veces ese análisis o este análisis del chequeo de la flecha se debe hacer por ejemplo, situaciones en donde se presentan elementos que son frágiles, por ejemplo, fachadas de vidrio, y que puedan presentar daños durante un evento sísmico. Entonces, bueno, esas fachadas de vidrio, ¿no?, hay que de alguna manera evitar que puedan sufrir daño. Entonces, una manera ante las cargas gravitacionales es controlar un poco esa flecha que se puede llegar a presentar en los elementos que sirven de soporte a esa fachada. En este caso, por ejemplo, puede ser una viga la que sirva de soporte a esa fachada de vidrio. Entonces, esa es una de las primeras observaciones. La segunda observación es que a veces cuando se usan los elementos de la tabla y tiende a dar espesores, tanto en losas nervadas como en losas macizas e inclusive en losas fasciculares, donde el espesor tiene una dimensión importante. Entonces, muchas veces el proyectista, para disminuir, ¿no?, la cantidad de concreto, y si disminuimos la cantidad de concreto, sabemos que estamos hablando de costo, para disminuir ese espesor de esa losa y que por ende el costo sea menor, se disminuye el espesor de la losa, pero eso hace de que, bueno, sea necesario verificar la flecha, ya que estamos por debajo del espesor de la tabla normativa. Entonces la normativa dice, bueno, usted puede estar por debajo de la tabla, pero tiene que chequear la flecha. Entonces en ese caso, bueno, el proyectista, bueno, hace una consideración, puede pasar una losa, por ejemplo, una losa nervada de 25 centímetros a 20, pero es necesario que verifique la flecha para ese espesor de 20 centímetros y saber si es suficiente o no ante dicho chequeo. Entonces, de allí la importancia del chequeo de la flecha. Y normalmente las normativas van a limitar la flecha máxima permitida. Muchas veces hablamos de L, por ejemplo, L sobre 240 como un parámetro. Pero claro, esto va a depender del material. Cuando hablamos de acero estructural, en acero estructural hablamos de L sobre 360 o L sobre 180, dependiendo de la condición que se tenga. Pero normalmente un parámetro típico acá en concreto es L sobre 240 o L sobre 480. Son las deflexiones límites permitidas. Entonces, bueno, normalmente esa flecha, bueno, va a depender del comportamiento estructural, si es armada en una dirección o dos direcciones, según cómo esté soportada sobre los elementos estructurales. En este caso sabemos que, bueno, las losas se van a apoyar sobre vigas o, en su defecto, si la viga no está, puede existir un muro. Entonces, bueno, la losa se apoyará sobre ese muro. Y otro elemento importante, bueno, como les comenté previamente, elementos no estructurales que puedan o no tolerar grandes deformaciones, como en este caso. Imagínense que acá existe, encima de esta viga puede existir una fachada de vidrio. Entonces eso hace que la flecha que estemos evaluando en esta viga sea un elemento importante, porque sabemos que en función de cómo se deforme esa viga puede afectar esa fachada de vidrio, ¿no? Un caso
donde se tenga que evaluar, ¿no?, esa tolerancia, ¿no? Básicamente las deflexiones o la deflexión máxima depende de dos elementos: una deflexión producida de forma instantánea y una flecha que se conoce como una flecha diferida, ¿no?, que esto depende del paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta flecha instantánea normalmente se calcula con las ecuaciones típicas que uno conoce desde resistencia de materiales, ¿no?, dependiendo obviamente de la sección. Y esta flecha diferida es una ecuación adicional que, bueno, ya vamos a hablar de ella, pero que depende también de esta flecha instantánea. Entonces, la sumatoria de estas dos flechas, tanto la instantánea como la diferida, va a ser la flecha máxima que va a actuar sobre ese nervio o sobre esa viga, ¿no? Entonces, fíjense que acá, en el caso de, dependiendo de el tipo de elemento que estemos evaluando y la flecha a considerar, acá tenemos los valores límites: L sobre 180, L sobre 360. Este es para una flecha instantánea solamente producto a la carga variable, ¿no? Esta es analizada solo con la carga variable, y esta flecha que está acá es combinando el efecto de la carga permanente más la carga variable, ¿no? Esto es lo que se conoce como la flecha total. Entonces, bueno, ya esto entra en juicio del proyectista si evalúa L sobre 240 o castiga un poco más, ¿no?, con L sobre 480 para la flecha total. Y para la flecha producida solamente por la carga variable, bueno, depende si va a tomar L sobre 180 o L sobre 360. Ojo, esta tabla es tomada directamente de la normativa Covenant. Al igual que la normativa Covenant, la normativa americana tiene su tabla para la evaluación de las flechas, en este caso, a considerar. Y bueno, fíjense, acá hablamos de las flechas, inicialmente de la flecha instantánea, cómo obtener la flecha instantánea partiendo de las diferentes condiciones de apoyo, ¿no? Una condición de empotramiento a ambos lados, una condición de simplemente apoyado, o una condición en donde tenemos apoyo, en este caso un apoyo fijo, y un empotramiento o continuidad en el otro extremo, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, vamos a tener distintos valores de flecha para cada uno de los tramos, ¿no?, de en este caso del nervio de la losa. Y bueno, acá, bueno, este coeficiente A que está acá, que vemos acá, va a variar en función de esa condición de apoyo, ¿no? Entonces vamos a tener 1 sobre 384 cuando es empotrado a ambos extremos, 2 sobre 384 cuando tiene un apoyo fijo y un empotramiento, ¿no?, en ese tramo, o una continuidad cuando es simplemente apoyado, 5 sobre 384, y cuando esté en voladizo, que esta es una condición adicional, es cuando ese tramo esté en voladizo, es 48 sobre 384. Fíjense que acá esta es la forma habitual cómo se calcula la flecha instantánea. Lo único que cambia acá es, bueno, conocer quién es este parámetro que está acá, esta inercia que se conoce como inercia efectiva. La ecuación en sí es similar a la que conocemos desde resistencia de materiales. Lo único que va a cambiar es, bueno, cómo conocer o cómo determinar quién es esta inercia efectiva que está acá. Y en el caso de la flecha diferida es un término que depende directamente de la flecha instantánea y un coeficiente, que este coeficiente va a estar en función del tiempo, ¿no? Este tiempo que está acá. Normalmente nosotros, nuestras construcciones, obviamente, se elaboran para que duren más de 5 años, ¿no? Entonces, normalmente este factor que está acá va a ser un valor de 2, ¿no? Este valor que tenemos acá en la ecuación. Entonces, bueno, uno de los procedimientos de cálculo es, bueno, saber cómo determinar esa inercia efectiva. Esa inercia efectiva depende de dos elementos. Un primer elemento es el momento que se conoce como momento de agrietamiento, ¿no? Es donde comienza, ¿no?, ese momento de agrietamiento.
y el otro va a ser el momento máximo actuante en el elemento, ¿no? Acá tenemos la inercia, este término de inercia que está acá es la inercia total de la sección, o conocido también como la inercia bruta, y sabemos que, o las ecuaciones establecidas en la norma, se sabe que, bueno, en todo momento la inercia efectiva no puede ser mayor a la inercia total de la sección, es lógico, ¿no? Eh, no puede existir una inercia mayor que la inercia completa de la sección. De acá surgen dos elementos. Uno, que es el momento de agrietamiento. Este momento de agrietamiento depende del módulo de Fotura, que es este señor que está acá. Y este módulo de Fotura es una ecuación sencillamente en función de el esfuerzo a compresión del concreto. Es importante destacar que las flechas o deflexiones se calculan bajo cargas de servicio. A diferencia del corte y el acero obtenido a flexión, esos dos elementos, tanto el cortante como el acero a flexión, se utilizan partiendo de las combinaciones de carga y obviamente de los diagramas, ¿no? Una vez se han combinado las cargas. En este caso, las flechas son calculadas o determinadas bajo cargas de servicio. Entonces, acá tenemos una correlación entre el momento y la flecha, ¿no? Entonces, fíjense que acá, cuando inicia el momento de agrietamiento, hay una pérdida en la sección bruta, la sección bruta de la sección, y por ende la inercia se va a ver modificada y entra en juego la inercia de agrietamiento. Entonces, lo que se hace acá es calcular esta inercia efectiva, ¿no? Esta inercia que tenemos acá. Esa inercia va a depender del momento actuante y del momento de agrietamiento de la sección. Entonces, por ejemplo, para un tramo simplemente apoyado, ¿no? El momento máximo actuante se va a presentar en el centro de la viga, ¿no? Este momento máximo actuante va a ser este que vamos a utilizar acá en la ecuación para conocer cuánto va a ser mi inercia efectiva. El momento de agrietamiento lo tenemos con esta ecuación que ven acá. Entonces, esto, claro, este es un caso sencillo, ¿no? Donde tenemos un elemento simplemente apoyado. Y ya cuando tenemos voladizos, ¿no? Y tenemos un tramo por acá, ¿no? Empezamos a complicar un poco el tema, ¿no? De la flecha, porque ya tenemos un tramo que era inicialmente simplemente este momento positivo. Entonces, bueno, hay que evaluar favorable. Y bueno, este pasa a ser nuestro momento actuante que vamos a utilizar en la ecuación de inercia efectiva para conocer cuánto es su valor. Cuando ya se tienen tramos continuos, que es el caso de las losas, ¿no? Donde vamos a tener más de un tramo, entonces ya la cosa se empieza a complicar un poco más. Bueno, Profe, no le escucho. ahora me escuchan. Se está entrecortando un poco. Pero ven mi presentación. No, ya no la veo. Ahorita la está viendo, pero ya no. Ok, ya. Okay. Ha quedado acá. Ok, como les comentaba, entonces, bueno, en este caso, cuando tenemos continuidad,
Y la inercia efectiva se calcula como una inercia efectiva promedio. Entonces, bueno, se parte de los momentos en los tramos, ¿no? Estos señores que están acá. Y bueno, a partir de allí se calcula esa inercia efectiva promedio, ¿no? Ya cuando se tiene más de un tramo, la cosa se complica un poco más, porque bueno, hay que conocer la inercia efectiva en la zona de los apoyos y buscar la inercia del tramo, ¿no? La inercia más desfavorable que se pueda tener en el tramo. Y en este caso, obviamente, bajo el momento más grande que se pueda tener en el tramo, ¿no? Al comparar estos señores que vemos acá. Entonces, bueno, de esa manera se obtiene esa inercia efectiva. Y la inercia agrietada, que es esta señora que está acá, es la que está fuera, digamos, en esta expresión, y básicamente depende de, primero, la ubicación que estemos evaluando, si es un momento en el tramo o si es un momento en el apoyo. Y obviamente lo que hace acá, o lo que se hace acá es, bueno, se entiende de que, bueno, al agrietarse el concreto, parte de su sección deja de actuar, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos las inercia por agrietamiento, ¿no? La famosa llamada inercia por agrietamiento, tanto en los tramos como en el apoyo. Entonces, así, ¿no? Obtenemos de esa manera las ecuaciones para calcular dicha inercia. Y bueno, la inercia total de una sección T, que esta es conocida como la inercia bruta, considerando toda la sección, ¿no? Esta ecuación, que es una ecuación un poco extensa, ¿no? Asociada, ¿no? A la sección o la figura geométrica de una T. Claro, tengan en cuenta que esto es para figuras geométricas en T, ¿no? Ok, en el caso del diseño a flexión, como les comenté, tenemos que tomar en cuenta lo que va a ser el momento actuante, tanto en los apoyos como en el tramo, y a partir de allí, ¿no? Establecer las ecuaciones típicamente utilizadas para calcular el área de acero, esa área de acero a flexión. Y recordando en todo momento que, bueno, a pesar de que tenemos una figura geométrica en forma de T, cuando hablamos de losas nervadas y losas reticulares, siempre es importante conocer ese comportamiento, ¿no? Para establecer si efectivamente se va a comportar como una sección T o por el contrario se puede considerar como una sección rectangular. Elementos importantes a destacar dentro del cálculo del acero a flexión. Uno de ellos es el acero mínimo. Sabemos que el acero calculado o el acero que vamos a obtener debe ser mayor al acero mínimo y menor que el acero máximo permitido en mi sección. ¿Sí? Entonces, nuestro acero calculado y el acero que vamos a colocar al final, ¿no? En la sección, tiene que cumplir con esto, ¿no? Tiene que ser mayor al requerido, mayor al mínimo, pero menor al área de acero máximo. Entonces, de alguna manera la normativa, ¿no? Primero, bueno, toma en cuenta las ecuaciones para la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Se desglosa dos ecuaciones. Y lo segundo que destaca es que, bueno, para elementos que o miembros de sección T con ala traccionada, el ancho de la ecuación, ¿no? El BW que tenemos acá y acá, será reemplazado por el menor de los dos, de los siguientes valores, dos veces BW o el ancho del ala, ¿no? Claro, esto cumpliendo las disposiciones de nuestra normativa COVENIC. Y bueno, acá tenemos la representación de cómo calcular el área de acero mínimo para un momento positivo. Este generalmente se da en el tramo. Y en la zona de los apoyos vamos a tener los momentos negativos. Entonces, de esta manera calculamos el área de acero mínimo.
Para el acero por retracción y temperatura, ¿no? Debemos calcular esta cuantía, ¿no? La cuantía tipificada para cumplir con dicho acero, ¿no? Típicamente nosotros cumplimos, ¿no? Con lo que es la parte del acero por retracción y temperatura, considerando la malla electrosoldada, ¿no? La malla electrosoldada, entonces debemos especificar las dimensiones de esa malla electrosoldada y bueno, tenemos que cumplir con esta cuantía que establece para el caso de la malla electrosoldada, ¿no? Y, entonces, bueno, bajo esas condiciones, ¿no? Tenemos que cumplir eh, con esa disposición normativa, ¿no? En el caso de la malla. Y el porcentaje de acero máximo, y generalmente, bueno, y el área de acero máximo va a depende de la cantidad balanceada. Sin embargo, y nosotros tenemos que estar por debajo de la cuantía balanceada y a su vez la normativa establece parámetros eh, que debemos cumplir para no estar cerca de esa zona de cuantía balanceada. Entonces la disposición, digamos, típicamente utilizada es, bueno, considerar una fracción eh, alejándonos, ¿no? De esa zona de la cuantía balanceada para que el tipo de falla que se pueda llegar a presentar en ese elemento sea una falla dúctil y no una falla frágil. Entonces, típicamente, digamos, la cuantía que va a controlar la falla por tracción o la llamada falla controlada por tracción va a estar en función de beta sub 1, el F'C y el Fy, ¿no? Y este valor de 0.319 que vemos acá. Este es un valor típicamente utilizado para controlar lo que es la cuantía máxima de acero permitida en la sección. Claro, esta ecuación, digamos, ha tenido sus modificaciones con el paso del tiempo, ha tenido sus ajustes, ya que, bueno, en función de cómo va cambiando la norma, van ajustando determinados parámetros, ¿no? Y ecuaciones utilizadas para determinar el área de acero máximo. Ojo, esta área de acero máximo aplica tanto para vigas como para losas, pero estamos hablando de un nivel de diseño 1. Ya cuando veamos la parte sísmica y asociado al último capítulo o el último contenido del proyecto, el área de acero máximo en vigas tiene que cumplir con disposiciones normativas adicionales dentro del capítulo 18. 18 normativas. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profe. De alguna manera, ustedes cuando vieron su materia, bueno, esto aplica tanto en concreto 1 como en concreto 2, el profesor sí, en este caso el profesor cuando impartió la clase le debe haber notificado cuánto es el acero máximo permitido, el área de acero máximo permitido en una sección de concreto que sea controlada por tracción, ¿no? Y seguramente utilizó algunas ecuaciones, algunas pueden ser similares a esta, ¿no? Sabemos que, bueno, esta es la cuantía, pero de alguna forma cuando calculamos estos valores deben ser aproximados, ¿no? ¿Qué ecuación utilizaban ustedes para controlar el área de acero máximo presente en la sección de concreto cuando trabajaron en su materia de concreto 1 y de concreto 2?
Ok, entonces bueno, recuerdan ustedes cuando las secciones están controladas por tracción, la deformación neta a tracción en el acero debe ser mayor a 0,05 y el esfuerzo a compresión, es 0,03, ¿no? En la fibra más traccionada, en la fibra más comprimida. Ok, y como estamos trabajando en el diseño a flexión, el factor de minoración, claro, en corte sería 0,75, pero acá en flexión vamos a hablar de 0,90. Entonces, digamos que acá, bueno, simplifico un poco. Este es un procedimiento, digamos, típicamente que utilizamos acá en proyecto, ¿no? Para, de alguna manera, eh, diseñar esa sección, ¿no? El área de acero, determinar el área de acero, partiendo de lo siguiente, ¿no? Esto es más que todo un flujograma, ¿no? De la manera en cómo se procede, ¿no? Lo primero, bueno, es partiendo de las cuantías, seleccionar una cuantía que esté entre la cuantía máxima y la cuantía mínima, ¿no? La cuantía máxima es esta que está acá, ¿no? Este valor. Y la cuantía mínima, bueno, depende del área de acero mínimo, ¿no? Entonces, seleccionar una cuantía que esté entre la cuantía máxima y la cuantía mínima. Con ese porcentaje vamos a determinar la resistencia nominal y la altura útil necesaria para la sección, ¿no? Entonces, bueno, determinamos la resistencia nominal, ¿no? Una ecuación sencilla. Y conocida esta resistencia nominal y obviamente conocido el momento último, ¿no? Recuerden que este momento proviene de el diagrama de momento, ¿no? Producto de las combinaciones de carga, ¿no? Los momentos más desfavorables en el tramo y en el apoyo. Procedemos a determinar cuánto es la altura útil requerida. Y bueno, eso lo comparamos contra nuestra altura útil suministrada, o la altura útil que vamos a proponer. Lo ideal en todo momento es que la altura suministrada obviamente sea mayor a la altura requerida. Una vez que conocemos las dimensiones de W y D, ¿no? Se calcula lo que es la cuantía mecánica y la profundidad del bloque de esfuerzo, ¿no? Estos términos, digamos, de alguna manera, o estas ecuaciones se utilizan para posteriormente conocer, bueno, si mi sección va a trabajar como una sección rectangular o caso contrario como una sección T, ¿no? Entonces, bueno, acá hay unos coeficientes, el coeficiente de forma, el beta sub 1 que depende netamente del F'C, ¿no? Es una ecuación o un factor que va a depender del F'C. Y bueno, dependiendo de su proyecto, en función del F'C que tenga, beta 1 podrá valer 0,85 o otro valor dependiendo si el F'C es mayor a 280 kilos por centímetro cuadrado. El beta sub 2 es un parámetro que simplifica lo que es el diagrama, porque inicialmente el diagrama de compresión dentro de lo que es la representación de mi diagrama de los esfuerzos en la sección de concreto, digamos, se representa mediante esta forma, ¿no? Pero nosotros lo llevamos a esta forma simplificada. Entonces, para hacer eso, digamos, más conservador, se toma el parámetro beta sub 2 como 0,42 y finalmente beta sub 3, que es un parámetro que depende o una relación que va a depender de lo que va a ser el concreto con respecto a la resistencia del ensayo del cilindro, ¿no? Esto normalmente la mayoría de las normas los consideran como 0,85. Conocido beta 1, beta 2 y beta 3, se procede a cálculo de lo que va a ser el brazo de momento y
de esta manera se obtiene lo que es el área de acero, ¿no? Claro, ustedes desde Concreto 1, digamos, conocen un procedimiento, ¿no? Este es un procedimiento propuesto, ¿no? Que utilizamos acá en proyecto, pero el área de acero a la que lleguemos, bien sea con el procedimiento que ustedes conocen o con este procedimiento que está propuesto acá, debería ser similar, ¿no? Similar. Claro, digamos, existe una extensión de este método cuando la sección se comporta como una sección en forma de T. Entonces, bueno, se extiende un poco las ecuaciones porque, bueno, hay que considerar ahora que mi forma geométrica no solamente es una T, sino que el comportamiento como tal va a ser de una sección T. Entonces, a partir de allí, bueno, hay que hacer unos ajustes en las ecuaciones para poder determinar el área de acero final. En el caso del corte, se determina lo que es el corte resistente de mi sección, ¿no? Y este cortante se tiene que comparar contra el cortante actuante en la sección, ¿no? Normalmente, este cortante que vamos a tener acá va a ser el cortante crítico, ¿no? El BSU crítico que tenemos por acá. Y bueno, este cortante debe estar por debajo, ¿no? Del FIBC, ¿no? O la capacidad resistente de mi sección a corte. Y a partir de acá, bueno, se establecen las longitudes de macizado. Típicamente la longitud de macizado mínima por cálculo, que podemos llegar a tener, lo mínimo es 10 centímetros y lo máximo en macizado es 75. Entonces mi longitud de macizado debería estar dentro de estos valores. ¿Qué pasa si la longitud de macizado es un valor negativo o es menor a 10 centímetros? Bueno, lo mínimo que podemos tomar allí es un valor de 10, ¿no? 10 centímetros. Este macizado que está acá es una verificación adicional que se hace con los momentos. Este es el macizado por corte, y esta es una verificación adicional que se hace para lo que es el momento actuante, el momento nominal y la carga que está actuando en ese tramo de la sección de la losa, ¿no? Y bueno, acá tenemos una representación esquemática de lo que es un nervio de una losa. Por acá, bueno, lo primero que se observa es la malla electrosoldada y las zonas del acero superior, ¿no? En este caso, en la zona de los apoyos, ¿no? El acero negativo, acá y acá. Y en la parte inferior, el acero positivo. En este caso fue necesario empalmar por las longitudes que tenían los tramos. Entonces, bueno, fue necesario hacer los empalmes, ¿no? Ya que este acero inferior es un acero que es continuo. Pero claro, sabemos que si estos tramos tienen más de 12 metros, entonces va a ser necesario empalmar dicho acero. Acá tenemos otra representación. Fíjense, con su malla electrosoldada, el acero negativo está en la parte superior y el acero positivo con la zona del empalme, ¿no? Empalmada allí. Claro, tratando de alejar en lo posible, recuerden que en los tramos el momento positivo muy probablemente esté al centro del tramo. Entonces, la idea es alejar ese empalme de ese tramo central, ¿no? Donde se está empalmando el acero. ¿Preguntas hasta el momento? Esto que ven acá, muchachos, que ven por acá, aquí en esta zona, vamos a tener el macizado. No se marca mucho, pero allí debería estar el macizado. Eso se debería indicar acá también. La longitud de macizado que va a tener el nervio.
Ok, entonces fíjense en este ejercicio, un ejercicio sencillo, ¿no? Donde tenemos una losa de entrepiso, bueno, y acá nos dan las propiedades del concreto, el módulo elástico del acero, el recubrimiento, ojo, este es recubrimiento libre, el esfuerzo de fluencia del acero. Nos dicen que el uso es una vivienda, ¿no? La altura de entrepiso, y por acá nos dan que, bueno, esa vivienda va a estar conformada con paredes de bloque de arcilla de espesor 15 centímetros, frisado por ambos lados, ¿no? Y la carga variable, en este caso simplificado, es una carga variable de 300 kilos por metro cuadrado. Obviamente tenemos acá los ejes, ¿no? La ubicación de los ejes en un sentido y en el otro. Y tenemos las longitudes típicamente descritas acá, ¿no? Longitudes de 5 metros en esta zona. Pero esto es típico plan de arquitectura, ¿no? Básicamente nos daría las paredes, la posición de los ejes, estructura. Esta es la tabla que les comentaba, ¿no? La normativa dice que, bueno, a menos que se calcule flecha, la altura mínima del obligado debe ser mayor al valor indicado, al valor indicado acá, ¿no? Dependiendo de la condición de apoyo. Entonces, para este proyecto, básicamente se tienen dos nervios, ¿no? Dos tipos de nervios. Este es un nervio más corto, ¿no? Ya que esta zona no incluye lo que es esta parte de 2 metros. Y bueno, a partir de acá se establece, ¿no? Lo que es la altura de la losa en función de la tabla 961. Y acá tenemos las condiciones, ¿no? Un extremo continuo y la condición de voladizo, que es esta parte de acá. Con esto, podríamos diseñar, por ejemplo, una losa con un espesor o con una altura de 30, considerando un bloque de 25 y un espesor de loseta de 5, ¿no? Ya podríamos considerar un bloque de 20 con una loseta de 5, pero eso nos estaría dando 25 de alto, menor a estos 27. Entonces, deberíamos chequear flecha para ver si con esos 25 centímetros es suficiente. En el caso del proyecto que ustedes tienen asignado, sí o sí deben verificar la flecha, ¿no? Por disposición o exigencia del proyecto. Entonces acá se procede a hacer un análisis de carga, y un análisis de carga típicamente está dado en unidades de fuerza sobre área, donde vamos a tener el peso de la loseta, el peso de los nervios, el peso de los bloques, ¿no? Si son bloques de arcilla, bueno, el peso estimado de los bloques de arcilla. Si son bloques de concreto, el peso estimado de los bloques de concreto. La base de pavimento más piso, ¿no? Que es ese, lo que vamos a tener acá, ¿no? Acá en esta parte. El friso, que es lo que va a ir por debajo para tapar los bloques, ¿no? Que no se vean los bloques visualmente. Y la carga asociada a la tabiquería, ¿no? Y en este caso se está considerando una carga por tabiquería de 150 kilos por metro cuadrado. La carga variable fue definida previamente como una carga de 300 kilos, ¿no? Entonces este es un análisis de carga típico para una losa nervada, ¿no? Una losa nervada, claro, todo va a depender de, bueno, del tipo de bloque, de cuánto mide la loseta. En este caso se está considerando 5 centímetros de loseta para poder estimar estas cantidades, ¿no? Entonces, estos valores que vamos a tener acá. Entonces, eso nos da que, bueno, para un espesor de 30, es decir, una losa de 25 centímetros
de bloque con 5 centímetros de loseta, nos estaría dando una carga permanente cercana a 660 kilos, ¿no? Acá combinando lo que es la losa con la tabiquería, esto nos daría 660 kilos por metro cuadrado. Y que claro, acá es 330 porque esto hay que multiplicarlo por la separación entre los nervios. Recuerden que en el caso de losas nervadas, los nervios están separados cada 50 centímetros. Por eso es que nos da 330 acá, ¿no? Al multiplicar estos 660 por 0.5 metros. Y la carga variable, que es de 300 kilos por metro cuadrado, igual al multiplicarlo por el ancho del nervio, por la separación entre nervios, disculpe, nos daría una carga variable asignada de 150 kilos por metro lineal, ¿no? Esto sería el modelo matemático correspondiente al nervio 2 y este sería el modelo matemático correspondiente al nervio 1 con su voladizo acá en esta zona, ¿no? Entonces, a partir de acá, por ello es importante, ¿no? No puedo llegar acá al modelo matemático sin previamente conocer lo que va a ser el análisis de carga de la losa. Y si, bueno, si el análisis de carga está mal hecho, el modelo matemático va a estar mal y obviamente lo que tengamos en los diagramas de corte y momento también va a estar mal, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de definir claramente ese análisis de carga. Ok, pregunta hasta el momento. Profe, usted mencionó que la separación entre los nervios debía ser 50 para el ejercicio que estaba haciendo. Porque para este ejercicio, ajá. Sí, acuérdate que acá la separación que tiene entre los nervios es de 50 centímetros. Entre nervio y nervio. Claro, típicamente un bloque piñata, el ancho de un bloque piñata es de 40. Entonces, claro, si estos nervios son de 10, la separación desde el eje hasta el eje me daría 50. Entonces, como el análisis de carga, desde el análisis de carga, la unidad es kilogramo fuerza por metro cuadrado, lo que hacemos es multiplicar por 50 centímetros o 0,50 metros y ya esto automáticamente hace que la carga sobre el nervio sea por metro lineal, que es este señal que tienen acá. Es la medida unitaria en este caso. Sí. Claro, en las losas, no tanto en las nervadas, pero sí en las reticulares, puede ser o es posible, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento que tengan acá, ¿no? Porque, bueno, puede ser un bloque de poliestireno expandido o puede ser una formaleta. Allí va a depender de qué tanto es la separación que van a tener esos nervios, ¿no? Pues cuando se tiene, disculpa por acá, esto es por acá. Cuando se tienen las formaletas, normalmente ya son de mayor dimensión que estos 40 centímetros que tienen acá. Entonces, normalmente las separaciones allí van de 80, de 70, o sea, la separación de nervio a nervio. Va a depender de tu tipo de formaleta que estés utilizando allí. De la selección que hicimos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta allí. Y lo otro es que cuando tienen losas reticulares, además del ancho de que tengan que multiplicarlo por la separación de los nervios, tienen que multiplicarlo también por el coeficiente que calcularon. Recuerden que cuando es losas reticulares, ustedes tienen que definir qué porcentaje de carga va en cada dirección. O sea, de estos kilos por metro cuadrado,
qué porcentaje de carga va a ir en un sentido y qué porcentaje de carga va a ir en el otro. Entonces, allí se incluye además el coeficiente de repartición de carga, ¿no? En una dirección y en la otra. En el caso de losas nervadas es más sencillo porque es netamente, ¿no?, la separación, multiplicar el análisis de carga por la separación que va a existir entre nervios. Entonces, volvemos acá. Partiendo de esto, bueno, a partir de este punto, ¿no?, ya ustedes pueden utilizar los programas, ¿no?, para definir este modelo matemático. Por ejemplo, lo pueden hacer en SAP. Definen este modelo matemático, y a partir de allí tienen los diagramas de corte y momento, que es el uso que le van a dar ustedes a los programas, ¿no? Y partiendo de esos diagramas de corte y momento, conocer el área de acero o determinar el área de acero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos representado el diagrama de corte y momento, tanto para carga permanente como para carga variable. Y bueno, si usamos al utilizar las combinaciones de carga, podemos obtener nuestro diagrama de corte y momento, ¿no?, bajo las cargas máximas que puede llegar a estar presente o que van a actuar, ¿no?, a lo largo de mi sección del nervio de la losa. Es decir, que tenemos, por ejemplo, el momento máximo en el tramo. En este caso es este valor de 1238.33. Y en el caso de los apoyos, el momento más grande que puede llegar a tener es 1665.48. Que está acá. Este valor que está acá, y este valor que está acá, es el momento que les comenté de WL cuadrado sobre, creo recordar, 24, que es el que hablamos al inicio de la clase. Es este señor que tienen por acá. Recuerden que ese momento no lo determina el programa, ya que estamos iniciando o finalizando, ¿no?, dependiendo de la condición de apoyo, el diagrama de momento. Entonces, claro, cuando yo vengo de SAT o de TAT o cualquier otro programa de análisis y cálculo estructural, disculpen, normalmente él me va a decir allí, mira, en ese extremo el momento es 0, pero yo necesito un valor de momento para poder calcular el área de acero. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese valor? Bueno, con esta ecuación puedo conocer cuánto es el momento actuante allí en ese extremo, ¿no? ¿Dónde está el apoyo? Ok. Y bueno, este que está acá es un diagrama de corte y momento, pero de carga de servicio. Acá estamos considerando la carga de servicio como el 100% de la carga permanente más la carga variable. Entonces, ustedes en el programa pueden crear una combinación 3, y esa combinación 3 es carga permanente más carga variable. Este es para el análisis de carga bajo cargas de servicio, ¿no? Ok, y a partir de ese punto se empieza a establecer todo lo que es el procedimiento de cálculo para primeramente obtener el área de acero. Entonces, bueno, lo primero que se fija es cuánto es la cuantía que se va a utilizar. Este es como el paso 1, ¿no? El paso 1, ¿no? Definimos la cuantía máxima y la cuantía mínima. Y en función de esta cuantía, nuestra cuantía que vamos a seleccionar debería estar entre esa cuantía máxima y esa cuantía mínima. Obtenemos la resistencia nominal de mi sección y a partir de allí calculamos la altura de requerida, tanto en el tramo como en el apoyo. Fíjense que acá estamos considerando el momento máximo que se da en el tramo y el momento máximo que se da en el apoyo. En todo caso, la altura más desfavorable es 24.31 y yo estoy considerando una losa que va a tener 30 de alto.
que si le quitamos el recubrimiento para compararlo contra la altura de requerida, esto es 2.5 o 3 centímetros, ya que tenemos el recubrimiento libre, sería 30 menos ese 2.5, estaríamos hablando de 27.5, ¿no? Entonces, el 27.5 que estamos nosotros en nuestra propuesta, ¿no? Que estamos indicando en nuestra propuesta, es mayor a este 24.31 y a este 9.38, por lo tanto, mi sección que definí como una sección o una losa nervada de 30 de alto con altura útil de 27.5 es suficiente a flexión. Claro, este procedimiento me va a permitir a mí, bueno, estar seguro de que la sección que estoy definiendo es suficiente, ¿no? Ante las cargas que están actuando, ¿no? Que van a estar actuando allí. ¿Qué pasa si yo defino una sección menor? Entonces, si estoy por debajo de 24.31, para el momento que está actuando va a ser un problema, porque mi sección no lo va a soportar. Entonces, o amplío la altura de mi sección o incremento la altura útil de mi sección, o deberé colocar acero en la zona de compresión para contrarrestar, ¿no? Este momento mayor que está acá, o este momento que tengo acá. Entonces, típicamente acá, por lo menos en proyecto, lo que hacemos es colocar una altura que sea suficiente y que pueda vencer este momento más desfavorable o el momento más desfavorable que pueda tener en el apoyo y que pueda tener en el tramo, ¿no? Entonces, a partir de allí, bueno, se empieza a calcular el área de acero. En este caso se comienza con el apoyo 1, que es para este momento de 1272 que tengo acá, sería este que está acá, 1272 sería acá. Y se empieza a obtener o calcular el área de acero para cada uno de los puntos de apoyo, o la zona de los apoyos, y el área de acero en el tramo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el procedimiento utilizado. En este caso se comprueba que la sección se comporte como sección rectangular o como sección T, ¿no? Y bueno, a partir de allí se empieza a obtener las áreas de acero requeridas ante las cargas actuantes. Y así, bueno, el procedimiento se va aplicando a cada una de las zonas de apoyo y de los tramos, ¿no? En este caso, los tramos, ¿no? Ese acero es comparado también con el acero mínimo, el acero mínimo de la sección. Entonces, este que tenemos acá es el acero requerido en cada uno de los apoyos. Y este es el acero requerido en los tramos. Y a su vez tenemos el área de acero mínimo, tanto en la zona de los apoyos, ¿no? Este acero negativo que tenemos acá, como en la zona de los tramos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de acá se define cuál es el acero a colocar, que este es el acero por cálculo, ¿no? Eso que vamos a tener por cálculo. Entonces, disculpen, acá le... Entonces, a partir de este punto se define cuánto es el acero colocado, tanto en los tramos como en el apoyo, cumpliendo con el acero mínimo y a su vez cumpliendo con el acero requerido, ¿no? Una vez se ha definido eso, se procede a el chequeo por corte. En este caso, bueno, lo que se hace es verificar las longitudes de macizado, si cumple con el macizado mínimo o si necesito más macizado, debo establecer cuánto va a ser esa longitud de macizado. Entonces, para ello, bueno, acá se busca el corte más desfavorable o el cortante actuante más que puede ser más desfavorable en mi sección. Y bueno, se determina el cortante crítico, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de allí, se calcula lo que es la longitud de macizado. En este caso, creo recordar que con el macizado mínimo, el macizado de 10 era suficiente, ¿no? Ya que me pedía un macizado o una longitud de macizado de 3.44, pero por norma
y por norma debemos utilizar un macizado no menos de 10 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, eh, fue necesario, ¿no? Eh, prácticamente aplicar macizado mínimo. Una de las cosas que tiene este cálculo, y es muy importante, es que prácticamente estamos trabajando con la sección de concreto, o sea, el corte lo va a absorber la sección de concreto. A diferencia de las vigas, en las vigas nosotros tenemos acero transversal. En el caso de las losas, lo típico, lo que se hace es que el concreto debe ser capaz de soportar dicha fuerza de corte. Por eso es extraño ver acero transversal en nervios de losa, a menos que, bueno, sea un caso muy específico, se utilice acero transversal, pero no es lo común. Lo común es que el concreto o la sección de concreto sea capaz de absorber los efectos de corte, ¿no? Y bueno, aquí castigamos un poco más porque sabemos que este tipo de falla, la falla por corte, está catalogada como una falla frágil y por ende nuestro factor de minoración es menor, ¿no? Trabajamos con 0,75 a diferencia del diseño a flexión donde trabajamos con 0,90. Ok, y bueno, se hace un chequeo adicional que es el macizado, pero por flexión. En este caso se verifica ese macizado por flexión y se establece, ¿no? Si ese macizado cumple o no con dicho macizado por flexión, donde igual el mínimo macizado a flexión es de 10 centímetros. Ojo, este procedimiento o esta propuesta, y no me acuerdo en este momento el nombre del autor, pero yo tengo por allí el procedimiento descrito por completo, se los puedo hacer llegar para lo que es este chequeo de macizado por flexión. Bueno, normalmente las normativas en general, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, típicamente uno se va por el macizado por corte, pero hay que hacer este chequeo adicional, que es este macizado por flexión, que establece bueno, en este caso no directamente la norma, pero sí es un chequeo adicional que hay que cumplir. Y bueno, ya en el caso, una vez que se han pasado por esos dos chequeos iniciales, el diseño por flexión y el diseño por corte, se procede al chequeo de la flecha, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se hace es determinar el momento de agrietamiento, ¿no? Este momento de agrietamiento, bueno, se parte del módulo de factura y bueno, se calcula tanto en el tramo como en el apoyo. Entonces, partiendo de acá, bueno, se hacen los chequeos para conocer si el momento actuante, producto de las cargas de servicio, es mayor o no al momento de agrietamiento. Si es menor, entonces no hay problema, porque vamos a trabajar con la flecha, prácticamente vamos a trabajar con la flecha instantánea, ¿no? Flecha que vamos a tener. Sin embargo, cuando el momento actuante supera el momento de agrietamiento y empieza a entrar en juego lo que es la inercia, porque cuando el momento actuante supera el momento de agrietamiento, entonces ya no puedo tomar mi inercia como la inercia bruta o la inercia total de la sección. Es necesario calcular la inercia efectiva. Entonces, bueno, de allí la importancia de hacer el chequeo por flecha. En este caso, ¿no? Si evaluamos los momentos de agrietamiento, tanto en el tramo, ¿no? Que es un valor de 658, como en los apoyos, que es un valor de 1756, si yo me voy al diagrama de momento, ¿no? Y en el caso de los apoyos y los momentos actuantes bajo carga de servicio, ¿sí?
son valores menores al momento de agrietamiento. Entonces, aquí en estos puntos, la inercia de mi sección se va a mantener como mi inercia total. Pero en el tramo, el momento de agrietamiento, acá no hay problema porque este momento actuante es 373. La inercia que voy a considerar allí va a ser la inercia total de mi sección. Pero acá ya no puedo considerar la inercia de mi sección porque el momento actuante es de 934 y el momento de agrietamiento es de 658. Quiere decir que en este tramo es necesario que deba calcular mi inercia efectiva. Para ello, debo irme a la ecuación y en esa ecuación debo primeramente calcular la inercia agrietada, ¿no? Ese es el primer paso. Determinar la inercia agrietada de mi sección. Ya conozco los momentos de agrietamiento, ya conozco los momentos actuantes, conozco la inercia total, entonces debo calcular la inercia agrietada, ¿no? Entonces, partiendo de, bueno, en este caso la sección es en el tramo, conocer mi inercia agrietada. Y bueno, la inercia efectiva y prácticamente se va a considerar como una inercia que va a depender de los momentos que estén actuando, tanto positivo como negativo. Y bueno, a partir de allí obtenemos nuestra inercia efectiva. Esa inercia efectiva es una inercia efectiva promedio, ¿no? Como la tenemos acá, que depende de las inercias obtenidas, ¿no? En cada una de las zonas de los tramos y apoyos de mi sección, para poder definir mi inercia efectiva promedio y posteriormente calcular la flecha instantánea. Entonces, eso es lo que va a cambiar un poco la manera en cómo nosotros típicamente calculamos lo que es la flecha, ¿no? En una sección. El elemento a considerar o que va a variar es la inercia, ¿no? Eso siempre y cuando el momento actuante sea mayor al momento de agrietamiento, porque si es contrario, o sea, si el momento de agrietamiento es mayor al momento actuante, podemos trabajar con la inercia total de mi sección. De no ser así, bueno, hay que realizar todo este procedimiento previo. De esta manera calculamos la flecha instantánea y a su vez hay que calcular también la flecha diferida o la flecha a largo plazo para obtener la flecha total. ¿Sí? Y bueno, esa flecha total es comparada contra la flecha máxima permitida, en este caso, bueno, en base a los parámetros de la normativa COVENIN 1753-2006, que acá, bueno, se consideró L sobre 480 como parámetro, ¿no? del límite de la flecha máxima permitida. Y bueno, se observa que estamos por debajo, ¿no? Esta es la flecha obtenida por cálculo y esta es la flecha permitida máxima, ¿no? Quiere decir que estamos bien, ¿no? Que la losa va a cumplir con los parámetros del diseño a flexión, corte y obviamente va a soportar, ¿no? Esa flecha que vamos a tener allí total, ¿no? Ok. Entonces, una recomendación que yo generalmente le indico a los estudiantes acá es que normalmente muchos de estos procedimientos son repetitivos, ¿no? Por eso se establece un paso a paso acá del diseño flexión, del diseño por corte. Entonces, lo ideal es que ustedes, claro, puedan programar esto en una hoja de Excel para que les permita agilizar el proceso de cálculo manual, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Si se dan cuenta, muchas de estas ecuaciones son repetitivas y bueno, lo que hay que hacer es programarla para hacer todos los cálculos correspondientes. Y bueno, si la primera vez, ¿no? Hacer todo un proceso manual
y luego ya cuando pase a otro nervio de la losa, ya con tener programado eso una vez y haber demostrado que todos los cálculos efectivamente están bien, entonces el procedimiento se vuelve más ligero que estar haciendo el procedimiento N veces de forma manual. Y bueno, de alguna forma el Excel, por ejemplo, nos permite agilizar, ¿no? Este cálculo numérico de forma más práctica, ¿no? Ok, finalmente existen unos elementos importantes que siempre debemos recordar. Uno es la longitud de desarrollo, típicamente establecido por la norma, tanto del acero que esté a tracción como el acero que esté a compresión. Y recuerden ustedes que para lo que es el empalme, ¿no? La zona empalmar, cuando tengamos que empalmar acero, depende también del L sub D. Entonces, de allí que, bueno, que tengamos que hacer estos cálculos de forma manual, porque esto no lo va a dar el programa, esto tenemos que calcularlo nosotros de manera aparte, ¿no? Hacer estos cálculos aparte para poder conocer, bueno, cuánto es la longitud del LD, el LDH, la longitud de empalme, ¿no? Todos esos parámetros, tanto en este caso el LD a tracción como el LD a compresión, ¿no? Importante conocerlos allí. Que esto también, ojo, esto también se puede en una hoja de Excel, esto se puede programar. Lo único que generalmente va a variar son los parámetros del F'C y bueno, puede variar el FY, aunque el FY nosotros normalmente trabajamos con 4200, pero bueno, así que toma en cuenta el área de acero. Entonces esto se puede programar en una hoja de Excel y tener a la mano todas las longitudes LD, LDH, longitudes de empalme que se van a utilizar dentro del proyecto. ¿Sí? Ok, preguntas hasta el momento. Bueno, y de alguna manera todos estos procedimientos es lo que uno les pide que a ustedes, ¿no? Dentro de esta primera entrega de proyecto que deben hacer, ¿no? Establecer su análisis de carga, su modelo matemático, a partir del modelo matemático, determinar las áreas de acero, y chequear el corte, tanto, eh, tanto la fuerza de corte como los momentos, ¿no? Y posteriormente chequear lo que es la parte de la flecha, ¿no? Eso es lo que uno típicamente les pide, ¿no? En esta primera entrega, vamos a verlo acá, en los lineamientos. En la parte de los lineamientos, esto es lo que uno típicamente les pide cuando habla de cálculo típico, de cada uno de ellos, y lo demás, bueno, programarlo y hacerlo de forma práctica, ¿no? En un archivo de Excel. Puede ser, ¿no? Digo Excel como opción porque, digamos, es lo que la mayoría utilizamos, pero hay otras opciones como MATCAP, por ejemplo, que es otro programa donde se permiten programar todas esas ecuaciones y de alguna manera poder agilizar el proceso de cálculo, ¿no? Ya luego, bueno, hay que tener cuidado con lo que es los despieces de los nervios de la losa y los despieces de aquellas vigas que son consideradas como vigas auxiliares, ¿no? Esto es prácticamente lo que uno les pide eh, acá, ¿no? Y también, obviamente, los despieces de las escaleras, ¿no? Escaleras de su proyecto. Ok, y vamos con la parte de la
de la parte de escalera, pero antes de ir a la parte de escalera me gustaría conocer si tienen alguna duda este, para pasar al tema de escalera. Voy a buscar acá el tema de escaleras, eso lo tengo por acá. Ustedes, claro, pueden, de alguna manera ustedes están haciendo su procedimiento de cálculo, digamos, semiautomático, porque bueno, están usando los diagramas provenientes, los diagramas de corte y momento provenientes de un programa, pero ustedes pueden verificar si su cálculo de área de acero que ustedes están realizando manualmente, lo pueden verificar contra el programa, porque los programas van a estar capacitados para eh, indicarle a ustedes cuánto es el área de acero, tanto en los apoyos como en los tramos. Y ustedes pueden verificar si su cálculo manual está bien o por el contrario está mal, ¿no? Eso lo pueden hacer con el uso de los programas para de alguna manera estar seguro de que van por buen camino allí, ¿no? En la determinación de esos aceros y en la determinación de eh, la longitud de macizado, el chequeo de flecha, ¿no? Eso lo pueden ir verificando de alguna manera contra los programas que ustedes estén utilizando, ¿no? Recuerden que yo no limito eh, el programa que ustedes quieran utilizar, no, no hay problema. Ok, preguntas hasta el momento. Todo bien hasta ahora, profe. Todo bien. Profe, quitó la presentación, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, 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 yo estoy buscando aquí la otra presentación. De las personas que están acá, por favor, van a escribir todos, de los 6 que están acá, nada más cuento 6 personas, van a escribir su nombre completo en el chat, acá en el chat de Google Meet, y su cédula, por favor. Tienen 5 minutos para eso. Ok, veo a Vanessa, a Leiger, a Isabel y Jaire. Está faltando Jefferson, que no lo veo. Bueno, dice que está conectado, pero no lo veo acá. Y Leiger. No, Leiger está, disculpa. Leiger está. ¿Quién me está faltando? Vanessa, Isabel. María. María no la veo por acá. Entonces, bueno, de los 4,
en teoría hay 6, pero nada más 4 me indicaron sus datos. Estas 4 personas me recuerdan al final del semestre, a su nota total, la nota que le dé proyecto, Vanessa, Leiger, Isabel y Yairep, como son los únicos que accedieron a la clase el día de hoy, le sumaré 5 puntos a su nota total. Si les da proyecto 60, 70, bueno, le sumaré 5 puntos a su nota. Entonces, Profe, ya Jefferson mandó sus datos. ajá, ya tenemos por ahí a Jefferson. Entonces, por favor, cuando estemos al final del semestre, me recuerdan, profe, ¿se acuerda de aquella clase del día 12 de diciembre que asistimos tal persona? Yo estaba ahí presente. Entonces, los voy a tomar en cuenta en ese momento. Ajá, María, te escucho. Sí, María, no veo tus datos, por eso no sé, no te veo por acá. Si puedes, por favor, manda tus datos, María, acá al grupo, acá al chat. Y bueno, yo lo tomaré en cuenta. Voy a hacer una copia de este chat. Y bueno, sepan y me acuerdan en aquel momento cuando estemos al final del semestre. Profesor, ¿se acuerda? Entonces yo tomaré en cuenta eso. Gracias, profe. Ok. Y voy a anotarlo acá. Entonces déjenme repasar la lista de los que están. Vanessa Alejandra, Leiger, Leiger lo tengo por acá. Isabel Mendoza y Yairep. Sí, Yairep está por allí. Jefferson. Y creo que me está faltando una persona que es María. Ok. Lo tendré en cuenta. Entonces, voy a anotar por aquí el apellido de María. María. Bueno, ya los tengo a los 6 anotados. Lamentablemente los que no asistieron, bueno, se perdieron esa oportunidad. Pero bueno, así es las cosas, ¿no? Ok, vamos a seguir con la clase y vamos a hablar de la parte de escaleras, ¿no? En su proyecto, ¿no? Y seguimos por acá. No importa, María, envíame los datos, yo sé quiénes son los que están acá, ya los anoté, ya los tengo por allí, pero por favor envíeme su número de cédula y con mucho gusto yo le agrego a la lista que ya tengo definida por acá. Vamos a... Ok, vamos a hacer lo siguiente. Son las 3:30. Denme 10 minutos. Y en 10 minutos iniciamos con el tema de escaleras, por favor. Vamos a tomar un break de 10 minutos a tomar un poco de agua que me estoy quedando aquí sin está afectando un poco la garganta, entonces denme 10 minutos, a las 3:40 iniciamos la parte de escalera.
Quedamos de esa manera, muchachos. Denme un chancecito acá. Y bueno, voy escuchando también sus preguntas porque tengo los audífonos acá puestos inalámbricos y me van indicando si tienen alguna pregunta. Profe, Ajá. quería decirle, yo estoy en el trabajo, ¿verdad? Salgo a las 4 y a esa hora me voy a agarrar ruta, entonces puede que de esa hora no me conecte, ¿o yo? En 10 minutos sí, pero a las 4 ya me iría. No hay problema, no hay problema. No se preocupe que ya yo tomé los datos de las personas que están acá. Ok, No hay problema. dele pues. Sí.